Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el taller Filosofando, que es Gerundio, taller de la Universidad Popular, que viene financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, subvención que conseguimos a través de la Federación Española de Universidades Populares. Y el taller que queremos plantear, que lleva por nombre Filosofando, que es Gerundio, lo que queremos trabajar en él es el desarrollo del pensamiento crítico en la sociedad. Vamos a empezar con una pequeña presentación y las clases van a estar repartidas de dos maneras. Va a haber una pequeña parte teórica donde se van a explicar unos conceptos que luego en la parte práctica pues vamos a ir desarrollando, ¿no? Hoy, por ejemplo, vamos a tratar el tema al final de la sesión del tema de la desinformación que tenemos y que sufrimos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? La próxima sesión, que no será el miércoles que viene, sino que será el viernes, porque el miércoles que viene es festivo, vamos a plantear pues, que, si queréis, pues visualicéis la película Million Dollar Baby, que trata el tema de la eutanasia, y para tener un poquito más de información sobre este tema, que veáis la conferencia que realizamos desde la Universidad Popular de Sant Joan Despí en la actividad Debates en Clave, que nos visitó Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, ¿no? Que ahí trató ampliamente el tema de la eutanasia, el tema de la declaración de últimas voluntades y todo este tema, ¿no? Doy inicio a la presentación y en cualquier momento pues podéis interrumpir, preguntar, comentar, o si lo queréis dejar para el final, y luego pues haremos la parte más práctica, que será pues sobre el tema de la desinformación, ¿vale? ¿Veis la presentación? Hola, ¿veis la presentación? Yo no. No, espera un momento. Vale, no la veis porque no he dado a compartir pantalla. Vale. Ahora veis mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, pues ahora iniciamos la presentación. Venga. Bien, como ya hemos comentado al principio de esta sesión, el taller se llama Filosofando, que es Gerundio, y vamos a tratar de desarrollar y de incentivar el pensamiento crítico, ¿no? Y vamos a filosofar. Entonces, para filosofar, como veis aquí en la imagen, no se necesita para empezar a filosofar, pues aprenderse las grandes obras maestras de la filosofía y estudiar a sus autores, ¿no? Nosotros vamos a filosofar desde la práctica. Vamos a realizar un diálogo socrático, un diálogo abierto de intercambio de ideas y de conocimientos, y vamos a romper con la antigua manera, ¿no?, de estudiar filosofía. De esa manera la filosofía pues, se convierte en una asignatura palo más, pero que filosofamos todos en cualquier momento. Filosofar es el hecho de reflexionar con los datos que tenemos, con nuestras experiencias, nuestras vivencias vitales, y tomamos decisiones diariamente, ¿no? Bien, para empezar, deciros que el pensamiento crítico es una capacidad humana. Todos los seres humanos tenemos pensamiento crítico, y este pensamiento crítico lo utilizamos pues, para analizar y evaluar la información que disponemos sobre un determinado tema, asunto, evento o noticia, ¿no? Lo pasamos a través de nuestro recorrido personal y creamos nuestra propia idea o pensamiento, ¿no? Para conseguir encontrar la verdad de esa información que nos llega, y actualmente en el siglo XXI pues estamos constantemente bombardeados de información, tenemos que tener una idea fundamentada y propia y alejada de sesgos internos, ¿no? Aquí es donde tenemos que tener nuestro pensamiento crítico, ¿no? El nuestro propio, ¿no? Que lo configuramos pues, a través de toda la información que recibimos, nuestra vivencia, nuestras experiencias, ¿no? Cuanto más variada y de mejor calidad sea esa información, esas experiencias y esas vivencias, mejor va a ser nuestro pensamiento crítico. O sea, que lo podemos cultivar, ¿vale? En la actualidad es imprescindible, como ya he comentado anteriormente.
Desarrollar esta capacidad innata, porque el mundo que nos rodea cambia con una velocidad asombrosa y cada día son noticias nuevas y son injerencias nuevas que nos bombardean y que nos dejan paralizados en cierta manera, ¿no? Tenemos que descubrir dónde está la verdad, ¿no? Y desenmarañar todo aquello que nos llega y aquella confusión y sacar nuestra propia opinión y nuestro propio pensamiento. Bueno, ¿qué es el pensamiento crítico? Ya lo hemos estado diciendo, es una capacidad humana, todo el ser humano tiene pensamiento crítico y hay que desarrollarlo, es como cualquier otra capacidad, o sea, el leer, escribir, todos somos capaces de leer y escribir, pero tenemos que fomentarlo y desarrollarlo. Y el pensamiento crítico lo que busca es la verdad, ¿vale? La verdad en mayúsculas, y que cada persona construya esa verdad desde unas informaciones y unos pensamientos verdaderos y correctos, ¿vale? Para analizarnos si soy o no un buen pensador, ¿vale? Todo el mundo pensamos, lo que tenemos que sentarnos y pensar y analizar primero cómo pensamos, ¿no? Tenemos que hacer esta reflexión. ¿Cómo realizo yo mi acto de pensar, o sea, de crear mi propio pensamiento crítico? Para eso, en un mundo complejo e interconectado como el que tenemos actualmente, pues esto es un plus más de complicación, ¿no? Tenemos que hacer más trabajo porque la información que nos llega es constante y tenemos que discriminar pues, cuál es de toda la información que nos llega, pues ver cuál es de buena calidad y cuál pues, viene sesgada o viene pues, con una línea editorial definida y nos viene a contaminar nuestro pensamiento. Bueno, para romper con esta contaminación anterior y que no tengamos un caos, lo que tenemos que fomentar es ampliar y no solo consultar o hablar o comentar con un núcleo de personas cerrado o poco amplio, o nutrirnos o informarnos en determinados medios de comunicación, ¿vale? Tenemos que investigar, tenemos que tener un pensamiento abierto, imparcial y sin prejuicios. Tenemos que estar atentos a escuchar a los demás y con eso que escuchamos, pues ir modificando nuestra manera de pensar y cambiando nuestras ideas y nuestros pensamientos. Tenemos que seguir pensando, ¿no? Y tenemos que hacer la siguiente reflexión. ¿Cómo pensamos? ¿No? Pues para pensar, esa reflexión tenemos que ver de dónde salen los argumentos que utilizamos para hacer nuestro pensamiento y cómo se construyen esas afirmaciones, ¿no? Tenemos que hacer esa pregunta. ¿De dónde saco yo los argumentos para construir mi pensamiento? ¿Y de dónde saco las afirmaciones? Las noticias o los comentarios o de allí donde nos nutramos para generar nuestro pensamiento. Tenemos que tener un amplio abanico de mirada. No podemos tener, aquí veis esta imagen, tenemos que ponernos en el sitio del otro, del que intercambiamos información, para atender y contemplar su punto de vista. Y una vez realizado todo esto, poder crear conclusiones nuevas, ¿vale? Tenemos que hacer un proceso reflexivo, o sea, tenemos que sentar y pensar cómo estamos haciendo ese proceso de construir nuestro pensamiento, dónde sacamos la información y hacernos un interrogante. O sea, tenemos que estar constantemente revisando nuestros puntos de vista y nuestras reflexiones para ir incorporando constantemente pues, aquellas ideas, sugerencias o noticias nuevas que vengan a mejorar o ampliar el pensamiento crítico inicial o nuestro pensamiento inicial. La búsqueda de información ha de ser constante y veraz. Se tiene que constatar. No tenemos que dar por verdadero cualquier cosa que nos llegue de un medio de comunicación que supuestamente es imparcial, ¿vale? Hay que coger esa información y contrastarla. Beneficios
de pensar críticamente y de tener un espíritu crítico, un pensamiento crítico? Pues tendremos unos hábitos de pensar imparcial. Cuando emitamos un juicio o emitamos una sentencia, nuestra sentencia será imparcial, no tendrá un sesgo personal ni tendrá un sesgo impuesto por una determinada noticia o una determinada corriente. Aprenderemos a realizar preguntas concretas para conocer si nos están o no manipulando o engañando, o si nos están intentando desviar la atención y modificar nuestro pensamiento y modificar nuestro criterio. Tenemos que analizar las fuentes. Esto es básico, ya lo he repetido anteriormente, pero es básico. Constantemente tenemos que estar contrastando la información que nos llega y verificándola. Nos va a hacer mejorar nuestros hábitos de búsqueda. Vamos a encontrar y descubrir cuáles son las fuentes de información más fidedignas y que mejor nos informan. Y vamos a saber identificar los sesgos. Vamos a saber identificar quién nos está engañando o quién nos está dando la verdad a medias o quién nos está dando una verdad condicionada a unos aspectos. Bueno, como he comentado al principio, la sesión teórica de hoy ya está. La próxima sesión es el 14 del 10. Por favor, si podéis ver la película $1 Million Baby, pues trata el tema de la eutanasia. Y si queréis informar, pues aquí tenéis el YouTube de la sesión que nos vinieron a hacer de Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, que la podéis encontrar en el canal de YouTube de la Universidad Popular de Sant Joan Despí. Bueno, ya la dejo abierta la sesión para que, bueno, vamos a hablar sobre el tema de la desinformación y vamos a aprender a evaluar y a criticar, bueno, pues según que nos venga de la información de un lugar o nos venga de otro, y analizar y descubrir y a intentar buscar buenas fuentes de información. Espera, dejo de compartir pantalla. Vale. Bueno, comentarios. ¿Qué os ha parecido? Poner las bases de lo que se está tratando, ¿no? Pero deberíamos de tratar sobre todo el primer tema de que, claro, la información nos llega a través de diferentes canales y hay que tener claro que algunos de estos canales, sobre todo lo de los medios de comunicación, pues a día de hoy están supeditados a una línea editorial y están supeditados a que la gran mayoría de estos medios de comunicación están endeudados. Con lo cual se deben a la línea editorial que les marca a aquellos que tienen la deuda sobre el medio de comunicación. Por lo tanto, difícilmente son libres de decir la verdad. Y en esto tendríamos que incidir la sociedad con muchísima fuerza, porque claro, si tenemos unos medios de comunicación que desinforman más que informan, difícilmente te puedes hacer una opinión veraz de lo que está pasando en el mundo. Bueno, Mark Twain ya lo decía, ¿no? Si no recuerdo mal, la frase de Mark Twain decía que si usted no lee periódicos, no está informado. Pero si lee periódicos, está mal informado. O sea, y eso estamos hablando ya en el siglo XVIII o XIX. O sea que no hemos mejorado en ese sentido. Bueno, hay que decirlo claramente y también a la hora... Habría que ser muchísimo más riguroso, sobre todo en un tema que para mí es vital. O sea, no puede ser que un medio de comunicación transmita información o de titulares o informes sobre cuestiones sin haber contrastado la información. Porque es que además es que el propio sector en su código deontológico ya lo expresa. No se puede decir una cosa ni se puede afirmar cualquier tipo de titular si no se ha contrastado previamente. O sea, tú no puedes decir algo que te ha llegado de oídas sin contrastarlo. Y eso hoy por hoy está pasando, porque hay medios de comunicación que cuando les llega una noticia que es de su cuerda y que les interesa ponerla o plasmarla, les importa muy poco si es verdad o no. La plasman, intoxican, contaminan y luego además no tienen ni siquiera la vergüenza de pedir perdón cuando se ha demostrado que eso no era cierto. Y ante esta situación en la que los medios de comunicaciones tradicionales no pueden aportarnos esa verdad, ¿no? Porque como dice José Luis,
pues tienen sus intereses detrás. ¿Dónde realmente puede, por ejemplo, la gente joven como yo, informarse correctamente? Pero claro, las redes sociales tampoco creo que sean un foco de información fiable siempre. Entonces, ¿cuáles podrían ser las opciones alternativas para contrastar la información? Yo personalmente creo que no es que haya un único medio o un único sistema de buscar una información correcta, sino que está en contrastar siempre lo que te llega por un lado, lo que te llega por otro, lo que te llega por otro. Y el trabajo en el pensamiento crítico está en desenmarañar toda lo que hay dentro de una línea editorial, lo que hay dentro de un youtuber, o lo que hay dentro de un tiktoker, y esa información al final absorberla toda y decir, bueno, filtrarla y decir, bueno, pues esto es lo que hay, porque en un medio decían una cosa, en otro medio decían lo contrario, en otro lo daban de todo punto de vista y en otro sitio lo he visto de otra manera, ¿no? Y al final es hacer esa construcción e intentar, pues, buscar la verdad, ¿no? Porque la verdad no te la van a mostrar ahí directamente. Bueno, Hay que hacer el también, trabajo. sí, también hay que tener claro una cosa, el sentido crítico está en valorar la información que te dan y la intencionalidad de aquel que te da la información. Y a veces con un ejemplo se ve mucho más claro. O sea, yo todavía recuerdo, por ejemplo, cuando hubo el atentado contra Miguel Ángel Blanco, que supuestamente en España salieron, en las manifestaciones que hubieron por toda España, salieron 5 o 6 millones de personas a la calle. Y en los titulares de la prensa al día siguiente es que toda España había salido a la calle a manifestarse en contra de la violencia de ETA. Ya. Explico. Pero claro, esa misma argumentación, si tú tienes un poquito de sentido crítico, dices, vamos a ver, 5 millones salió toda España cuando en realidad 39 no salieron, 39 millones no salieron. O sea, quiero decir que es una información en aquel momento ellos querían esto expresarlo en su máxima expresión y dijeron que todo el mundo había salido. Pero, por ejemplo, cuando en Cataluña se han dado manifestaciones muy bestias, en el Procés, la gente que es malintencionada han dicho, no, perdona, en Cataluña salió 1 millón, pero 5 no salieron. Vale, sí. Cuidado, porque y con otro ejemplo también se puede ver muy claramente. Cuando aquí en España, cuando ha pasado, por ejemplo, en Cataluña, que han reducido los peajes, desde la prensa de Madrid, a lo mejor se ha dicho, a los catalanes les van a dejar de pagar tanto de peajes, pero no han dicho que los catalanes pagaban todos los peajes. Con el Vale. tema Cuidado, de porque las a veces manifestaciones, y te digo una cosa, y sigue siendo más o menos cierto lo que están diciendo, pero hay que tener un sentido crítico para saber ver la intencionalidad o la mala fe que te quieren transmitir a través de según qué titulares. y con el tema de Claro, las pero entonces, manifestaciones, hay un no, momento. perdón. No, pero entonces lo que haces es hacerte una idea tú, pero luego tú nunca sabrás la verdad. O sea, tú contrastas la información, te haces una idea de lo que tú crees, de tu opinión, que es la verdad, pero 100% nunca vas a estar seguro de que lo que están explicando es cierto o no, ¿no? Siempre es esta ambigüedad que nunca se va a poder resolver. Al final no se trata de descubrir o no si hay verdad o no hay verdad en lo que te dicen o lo que te llegan por los medios de comunicación, sino en ver que realmente lo que te dicen no es cierto, ¿vale? En no dejarte manipular. Por ejemplo, cuando hay unas manifestaciones, la policía siempre dice, han habido X, y ese X es un valor bajo. Y los convocantes, ha habido X por 1000, o X elevado a la 1000, ¿no? Y hubo un momento en que ciertos teóricos o ciertos especialistas empezaron a decir, no, es que hay diferentes formas de calcular, ¿no? Depende si uno mete a 4 personas en un metro cuadrado o si meten 3 en un metro cuadrado. Bueno, pero Eso José son Manuel, temas de contar, pero al final hay una intencionalidad. Pero de 3 a 4 hay un 25% más. Sí. Lo que no puede haber es una manifestación donde dicen que hay 3.000 personas y al mismo tiempo decir que hay 60.000. Aquí hay alguien que miente. O 300.000, no, mienten los dos. Mienten los dos. Claro. ¿La verdad dónde estaba? Pues si quieres buscar la verdad, tenías que haber estado en esa manifestación y contado 1 a 1. Eso es imposible, ¿no? Pero si ya llegas a decir, bueno, en la manifestación hubo gente, si veo un medio de comunicación, pues parece que hubo más, porque me pone un plano más corto, un plano más largo, me pone un plano así, un plano asado, pero si miro otro medio de comunicación, me pone otro plano y me ponen los huecos, ¿no? Claro, ahí hay una intencionalidad de manipulación. ¿Dónde está el hecho? Pues saber, el espíritu crítico, ¿dónde está? En saber que te están engañando. O sea, toda la parte
te está engañando. No es la cantidad de gente lo que importa en una manifestación, sino lo que se reivindica en ella. ¿Vale? No se gana una reivindicación porque vayan 5 millones o vayan 6. ¿Vale? Hay que ver si lo que se reivindica es justo y va en beneficio de la mayoría. Y ahí es donde hay que entrar. No en dejarse llevar en si hay más o menos gente. Y cuidado porque la manipulación empieza muchas veces por lo que es más frágil y por lo que es más evidente, que es a través de la educación. En la medida en que la educación plasma un sistema económico único, que es el capitalismo, básicamente el capitalismo, y en nuestro caso el capitalismo neoliberal, es que niega la existencia de otras posibilidades en la sociedad. Y a la gente que está estudiando, si solamente se le da una versión, que es la versión capitalista, en este caso desde mi punto de vista neoliberal, esta gente no va a tener la percepción de que existen otras formas. O sea, por ahí ya se empieza a manipular, desde la enseñanza y desde la educación. Sí, toda la razón, sí. Y te puedo decir más, por ejemplo, cuando tú empiezas a hablar sobre temas, por ejemplo, como colonialismos y cosas por el estilo, y solo te dan una información sesgada de la parte que es la parte colonial y no la parte colonizada, automáticamente tú la información que recibes es totalmente sesgada. Sí. Y como te dan una información totalmente... En ningún momento en los libros de historia tenemos algún general maya que comentara alguna batalla, ¿no? Eso ya, ha desaparecido sí. completamente. O Claro. alguna persona hindú en el Imperio Británico o argelina en el Imperio francés, ¿no? O sea, bueno, hay que partir de la base de que la historia la cuentan las que la ganan. Porque aquí se ha hablado mucho del genocidio que realizaron los nazis, pero se habla muy poquito de que unos señores tiraron unas bombas atómicas contra poblaciones civiles. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ganaron la guerra. Y como ganaron la guerra, su acto estaba justificado, porque además supieron venderlo, lo vendieron como para salvar vidas de norteamericanos que tenían que ir a batallar. La mejor manera de acabar con una guerra de una manera salvaje. Y la manera salvaje que tuvieron de acabar con la guerra fue lanzar las bombas atómicas. Y lo que la gente y la población no conoce es que, por ejemplo, antes de lanzar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, hubo la opción de lanzarlo sobre el monte Fujiyama o enfrente de la ciudad de Tokio en el mar. Y eso no se hizo. O sea que se tiró contra población civil de manera intencionada y con mala fe. Entonces, claro, yo no quiero justificar el nazismo, ni muchísimo menos lo haré en la vida, pero como la historia la cuentan los que la ganan, a según quién se le da cobertura y a según quién se le machaca. Sí. Bueno, por eso te digo que cuidado con el con tema los de la medios de historia, comunicación. lo mismo pasa con el tema de la mujer, ¿no? La mujer está invisibilizada en los libros de historia. Total. Sobre todo los que están en la ESO, en bachillerato. O sea, el tema de la mujer está invisibilizado completamente. Por supuesto que hubo mujeres pintoras, por supuesto que hubo mujeres filósofas, por supuesto que hubo mujeres en todos los ámbitos que se podía o pudieron estar, ¿no? Pero sí, no. Entonces, cuando se estudia historia del arte, personalmente yo la he estudiado en la carrera y no me apareció ninguna mujer. Y estudié desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo. Así que, y por supuesto que los hay. Entonces, eso está sesgado completamente, ¿no? Bueno, y un tema muy importante que habría que tratar. O sea, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, que los medios de comunicación están manipulados, todos somos conscientes. A mí lo que me preocupa es cuando salen medios de comunicación públicos, como Televisión Española o TV3, y los propios trabajadores reconocen que no son libres a la hora de informar. Hostia, la cosa es para echarse a temblar. Porque yo puedo entender que un medio privado tenga línea editorial. Lo puedo entender. Lo que no pueden es mentir. Deberían de contrastar la información que ponen y debería de ser veraz. Y que tampoco lo hacen. Pero ya lo que es el colmo es cuando ya el que te está informando es un medio de comunicación público y los propios trabajadores del medio de comunicación público denuncian que no son libres a la hora de dar la información. Bueno, hay intereses políticos determinados. Mira la guerra de Ucrania. O sea, ahora parece ser que la ofensiva a Ucrania, bueno, casi está exterminando al ejército ruso. Y si lees otros canales, pues el ejército ruso está dando caña a las unidades ucranianas
eliminando armamento que le enviamos desde Occidente, eliminando unidades, deteniendo y haciendo, bueno, Bueno, ha hecho la contraofensiva a Ucrania, pero el ejército ruso está ahí. pero vamos a ver, José Manuel, Y no lo tenemos en los medios de comunicación esto. O sea sí, que pero a ver, seamos realistas. Toda guerra tiene detrás de sí un aparato de propaganda y nosotros estamos dando armas a una parte de la guerra, con lo cual nosotros somos parte de la guerra. Por lo tanto, los medios de comunicación que tenemos aquí no están informando sobre lo que está pasando allí realmente. Están haciendo propaganda de esa guerra, porque somos una de las partes. Por lo tanto, todo lo que está saliendo en los telediarios es mentira. O mentira o verdad más que dudosa. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Sí, sí, hay Y mucha corrupción evidentemente, periodística, sí, sí. no, evidentemente que los telediarios en España no están informando sobre lo que está pasando allí. Ujú. No están contando la verdad. Están haciendo pero, propaganda para poder vender que aquí se suba el gasto militar y sigamos enviándoles armas a esa gente porque supuestamente las necesitan para seguir combatiendo contra Rusia. y por eso, bueno, a ver, no hay que decir, yo tengo la verdad. No es el objetivo este taller, ¿no? Tienes que tener un pensamiento crítico, ¿no? Y coger hábitos para convertirte en un pensador imparcial, ¿no? O sea, decir, sí, hay una guerra, muere gente inocente, nosotros somos cómplices de ello, pero no los malos malísimos son una parte y los otros son los buenos buenísimos. No, no. Crímenes y muertos tienen los dos bandos. Eso es ser un pensador imparcial. O sea, yo estoy en Occidente y podría pensar como los medios de comunicación dicen que tengo que pensar como occidental. No, eso no es un pensador imparcial. El pensador imparcial ve la otra parte y lo analiza. Y se hace las preguntas. Oye, sí, ahora está avanzando los ucranianos, pero los rusos algo están haciendo, ¿no? Si no, pues oye, pues te tendrás que informar y ver, pues ves cómo detienen unidades, cómo destrozan armamentos que valen miles de millones de euros y esto, ¿no? Entonces, buscar esas fuentes que afirmen y que argumenten y tú hacer tus propias deducciones, ¿no? Y José Manuel, y como siempre, no ir al detalle, sino que ir al concepto global. A ver, si se está dando una guerra, no te puedes ir al detalle concreto. Es que te han cortado el gas. No, vamos a ver. Analicemos. ¿Esta guerra por qué se ha producido? ¿De dónde venimos? ¿Quién son los mayores interesados en esta guerra? ¿Quién? Ya lo del tema de que te corten el gas o no queda en un segundo plano. Sí. Aquí hay que decir claramente que a Estados Unidos jamás le ha interesado, por ejemplo, que Europa sea una Rusia, cuando era una alianza natural, que era el potencial humano de Europa junto con los recursos humanos, con los recursos de todo tipo, sobre todo materiales y minerales y de petróleo y de energía que tienen los rusos. Pero claro, eso nunca le ha interesado a Estados Unidos. Y te diga, bueno, hombre, es que Rusia es una democracia más o menos. Bueno, una democracia más o menos. Y la Rumanía de Ceausescu, ¿qué era? Una democracia plena. Pero en cambio nunca se ha planteado en Europa la anexión de Rusia a la Unión Europea. Nunca se ha planteado, porque a los americanos no les ha interesado. A los americanos les ha interesado tener un enemigo. En la medida en que existe un enemigo, tiene razón de ser la existencia de la OTAN. Y en la medida en que Y el existe gasto la OTAN, militar. ese gasto militar se justifica y se tiene que gastar. Y hay muchos intereses, sobre todo de la empresa de armamento norteamericana, que quieren que haya guerras y quieren que haya conflictos y quieren que haya un malo. Porque si no, no se justifica que hayan guerras. Y hay que vender armamento, porque si no el armamento, ¿para qué lo compras? ¿Vale? Eso que comenta José Luis, en los medios de comunicación occidental no aparece. Entonces, Ya, sí, tienes sí, que es verdad. encontrar lugares donde la información y los datos que estén los dos. Claro. Y entonces eso es un trabajo, ¿no? De contrastar la información de un lado con el otro, buscar qué te dice un medio de comunicación, buscar qué te dice otro, buscar qué te dice un tercero, y un poquito pues para evitar el sesgo informativo, ¿no? El que solo te den una parte o te den Y o te den analizar un un poquito la trozo. historia. ¿De dónde venimos? Había el Pacto de Varsovia, había la OTAN, cae la Unión Soviética, cae todo el Pacto de Varsovia. ¿Qué razón de ser tiene la OTAN? Ninguna. Ya deja de tener razón de ser porque se han acabado los bloques, se ha acabado la Guerra Fría. Se pacta con Rusia que no se va a ir que la OTAN no va a ir hacia sus fronteras. Eso Gorbachev lo pactó. Y Yeltsin, aunque era borracho, también más o menos lo pactó. Pero es que luego no se ha cumplido. Y yo no quiero justificar lo que están haciendo los rusos. No lo voy a justificar. Yo simplemente digo que las cosas se tienen que cuestionar y que se tiene que saber de dónde venimos.
Si no, si te quedas solamente con la noticia del día, que es que te están cortando el gas y que no te vas a poder calentar en casa, pues los rusos son lo malo o lo peor. Sí, sí. Nos quedan 10 Esto es lo que hay que minutos. incentivar. Cortamos y volvemos a entrar en otra sesión, ¿vale? Vale, vale. Venga, yo guardo el archivo. Ahora conectamos, os mando la otra, ¿vale? Bueno, es lo que tiene utilizar aplicaciones en modo gratuito, que al final tiene que uno trampeando para poder hacer la utilidad. Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando del tema de que nos bombardean constantemente día a día en estos meses, el tema de la guerra de Ucrania y cómo estamos siendo claramente manipulados, ¿no? El hecho de que, bueno, solo recibimos la información sesgada desde el interés occidental y la información de parte Rusia, pues esa la desconocemos o tenemos que ir a buscarla expresamente, que es una de las cosas importantes que es tener el espíritu crítico, ¿no? Ir a buscar la información ahí donde está. No, pero el espíritu crítico empieza por una sencilla reflexión. Cuando empezó la guerra se nos habló de que aquello iba a ser el caos en Rusia, que Rusia se iba a hundir, que iba a saltar por los aires toda la economía rusa, que iba a haber un caos absoluto, no iba a haber capital, no iba a haber dinero, no iba a haber... Bueno, dijeron barbaridades. No ha pasado. ¿Qué quiere decir? Que todo eso que se estaba diciendo era mentira, manipulado y malintencionado. Porque en Rusia ahora ya los medios están empezando a decir que lo están pasando no tan mal como nosotros. Te has quedado congelado, José Luis. Hola, ¿me oís? Hola. Hola, ¿me oís? Ahora sí, sigue. Bueno, tengo problemas con la conexión. No sé cómo quedará la grabación. Pero bueno, Bueno. sí, José Luis. Cierto, cierto. Y este verano con el tema de los pantanos y la sequía, y resulta que hay pantanos que no se utilizan para la producción hidroeléctrica que están llenos. O sea, y Casualidad. puedo poner un ejemplo. Pueden ir a visitar el Duldecona, que está ahí lleno. O sea, y esto era en pleno agosto. Pero ese pantano no se utiliza para la producción hidroeléctrica. Y la misma sequía había en Uldecona, que está en la provincia de Tarragona, limítrofe con Castellón, que había en las cuencas del Ebro. O sea, Que entonces, claro. Hay cosas que pasan que te hacen ver que lo que te dicen no es cierto. Y lo que pasa es que a mí me gustaría introducir un nuevo tema que yo creo que es vital. Si los medios de comunicación aceptamos que están sujetos a una línea editorial, muchos de ellos endeudados y que se deben al poder económico que los mantiene artificialmente, la solución sería que existieran medios de comunicación que tuvieran una financiación que estuviera al margen de los poderes económicos y que pudieran informar de una manera libre a través de periodistas que realmente fueran periodistas de verdad, no palmeros que cobran un sueldo. Y al margen de intereses políticos. O sea, que si la sociedad, como hemos hablado muchas veces, si la sociedad se organizara mínimamente y pudiera crear medios de comunicación alternativos al margen del poder, es lo que tú decías antes, Ariadna, ¿dónde nos podemos informar? Se puede crear. Se puede crear. El problema es que tiene que haber voluntad por parte de la población para poder llegar a ese punto. Y tiene que haber gente que lo canalice. Evidentemente, el poder económico no te va a facilitar nada de todo esto, porque no le interesa. A ellos les interesa que estemos manipulados y que compremos su discurso. Sí, sí. Bueno, pues un poquito el curso va a ser esto. O sea, hoy hemos entablado un mínimo de puntos importantes para saber el pensamiento crítico. O sea, lo importante es que todos somos capaces, todos, porque es una capacidad innata del ser humano, en tener este pensamiento crítico. Hay que cultivarlo, como todas las cosas. O sea, nadie nace sabiendo nada y todo se tiene que cultivar y trabajar. ¿Cuál es el gran inconveniente? Pues que no se potencia. Desde fuera esto no se potencia. No quieren una ciudadanía
informada, con espíritu crítico, que analice, piense, reflexione y actúe. No, no. Quiere ciudadanías que respondan a impulsos sin mediar razonamiento ninguno, ¿no? Eso, pero mira, vamos a ver, pero enfoquemos el tiro. ¿Cómo se puede ser crítico? Por ejemplo, si tú vas a escuchar una tertulia y no ves que hay opiniones muy diferentes, sospecha que te están manipulando. Si tú te vas a coger un programa de radio que tiene un marcado perfil, por ejemplo, nacionalista catalán, pues en ese programa de radio que tiene un marcado perfil nacionalista catalán, no te vayas a escuchar programas de historia que te dé esta gente, porque posiblemente te los van a dar según su óptica de la historia y no va a ser real. Yo pongo el ejemplo porque a veces con un ejemplo se entiende mal. Yo soy un fanático de la historia, me encanta la historia, y me gusta mucho un programa que se llama En Guardia de Cataluña Radio, ¿no? Enric Calpena. Claro, yo este programa lo escucho, pero lo escucho desde un punto de vista crítico. Cuando tocan temas que tengan que ver con cuestiones nacionalistas catalanas, es que ya ni los escucho. No los escucho, no me interesan. Si me sacan temas que son de ámbito internacional o de historia general o mundial, me interesa. ¿Por qué? Porque entiendo que esos programas no van a estar manipulados. En cambio, los otros, si no están manipulados, sí que por lo menos están malintencionados o influenciados. Eso es lo que yo digo que hay que tener sentido crítico. Bueno, Cuidado, tiene un sesgo, sabes. te lo cuentan desde el punto de vista que interesa. Exactamente, y como tú eres crítico, ya dices, cuidadito que aquí me la van a pegar. Por tanto, eso ya ni los oigo. Eso es a lo que yo voy. Y luego hay que tener claro una cosa, los medios de comunicación que forman parte del poder económico están muy interesados en tenerlos entretenidos y divertidos. Por lo tanto, casi todo lo que sale ahora mismo, por ejemplo, en los medios de comunicación, básicamente la televisión, ¿qué son? Diversión y entretenimiento. El otro día, además es que me hizo mucha gracia porque en TV3 salió un programa del Michael Moore, ¿no? Uno de estos reportajes. Y encima en TV3 va y lo dijeron, dice, vamos a poner un documental en prime time. No lo hace ninguna otra cadena de España. Alerta. ¿Por qué en prime time, o sea, en horario de máxima audiencia, jamás se ponen documentales de según qué tipo? ¿Por qué hay documentales que salen en según qué cadenas y en otras están vetados? Porque yo he visto muchos documentales en según qué cadenas que otras es que ni se lo plantean el ponerlo. Cuando lo normal sería que se pusieran en todas. ¿Por qué resulta que hacen un programa, por ejemplo, en HBO, perdón, en HBO no, creo que ha sido en HBO, sobre, por ejemplo, sobre la monarquía, te lo anuncian el día antes con maldad y alevosía para que nadie se entere y lo lanzan corriendo y deprisa? ¿Por qué? Porque había gente que si no lo iban a vetar. Bueno, HBO lo puede ver en cualquier momento. Ya, José Manuel. No es estreno y luego ya no se ve más. No, pero con el tema este que ha habido de los reportajes sobre la monarquía, salvar al rey, los lanzaron corriendo y deprisa y sin hacer ni siquiera publicidad porque se temían que iban a ser vetados. Pero, sigo diciendo, y muchos reportajes que han habido, que en las cadenas generalistas no salen. ¿Por qué no salen? Cuando son programas que podrían ser de interés general para la ciudadanía. ¿Por qué no salen? Porque hay intereses de que no salgan. Mira, el sociólogo Noah Chomsky sacó 10 puntos, ¿no?, para explicar el tema de la manipulación mediática. Y el primero de ellos es la distracción, ¿no? O sea, si te tienen constantemente atento a los que ellos quieren, o sea, guerra, 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 o no sé, o procés, ¿vale? Ahí te están distrayendo la atención y seguramente por otro sitio, durante el procés, aquí en Cataluña, pues se hicieron los recortes más bestias en sanidad y en educación, ¿no? Y nos estuvieron distraídos con el procés. Otro punto de manipulación mediática es crear problemas y ofrecerte soluciones, ¿no? O sea, imagínate, pues cuando, por ejemplo, dice la sequía, ¿no? Hay una sequía y se han vaciado los pantanos, hay que ahorrar agua, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a analizar, ¿no? ¿Cómo se ha vaciado este pantano, ¿no? Es ese tema, ¿no? Otro es la gradualidad, o sea, no te dan todo el problema de golpe. Por ejemplo, ahora tenemos en el futuro, en el 2024, que vamos a volver a pagar los peajes en Cataluña. Antes decía José Luis que nos habían quitado, es cierto.
Pero ellos ya te lo han graduado en el tiempo. Cuando llegue en el 2024 serán hechos consumados y volveremos a pagar peajes. O sea, Sí, pero diferir el José Manuel, problema es otro punto José Manuel, también. pero tú no te has dado cuenta cómo están preparando a la ciudadanía para que Sí, prácticamente la ciudadanía pida que haya peajes. Te están diciendo sí, que hay muchas colas, que hay muchos problemas, que la AP7 tiene muchísimos problemas y al final te están vendiendo la moto para que tú te comas el hecho de que tengas que pagar unos peajes. Cuando esas autopistas las tienes más que pagadas y requete pagadas. Pero ellos saben darle la vuelta y ya te digo, poquito a poco, van minando. Y ahora la gente que dice, hostia, es que, oye, mejor que pongan un peaje porque es que estas colas en la P7 no hay quien lo aguante. Están vendiéndote la moto. Sí. Y la gente lo compra. En vez de tener un sentido crítico para decir, oye, pero, bájate de la moto, que me estás vendiendo una moto que no tiene ruedas. Si tienes que hacer inversiones en la P7, las haces. Si tienes que hacer un mantenimiento, se hace. Pero no me vengas con el rollito. Y bueno, y lo que vinieron los de Convergencia cuando fueron diciendo, yo Convergencia, para mí, no sé qué nombre tienen ahora porque es que yo ya me he perdido, con tantos nombres me he perdido. Para mí siguen siendo Convergencia y Unión y punto. Cuando esta gente empezaron a decir que había que poner ¿cómo se llama? Una tasa uniforme por vehículo para el mantenimiento de todas las carreteras, sin tener en cuenta el uso que se hace sobre ellas, hombre, no me digas tú a mí que un pobre va a pagar 60 euros al mes, lo mismo que un rico que cobra millones y millones de euros. O O el 60 nivel de euros al año, ingresos perdón, 60 euros al año. del propietario del vehículo. Exactamente, no, te ponían una tasa de 60 euros por movilidad en Cataluña, pero lo pagaba igual el que gana 1.000 euros que el que gana 10.000. Un poquito de por favor, que la gente tampoco somos idiotas. Pero ellos son muy listos, ellos van lanzando globos sonda y entonces lanzan el globo sonda y entonces ellos analizan cuál es la repercusión en la sociedad. Si ven que aquello no se desvaría, zasca, lo implantan. Sí, sí, sí. Y es como lo hacen. Es todo a base de manipulación, de lanzar globos sondas, de comer la olla a la gente, de justificar cosas y luego al final la acaban imponiendo. Otro punto de los que dice Chomsky, y este es el que a mí más me enerva, ¿no? Es dirigirse al público como si fueras un niño chico, unas criaturas, ¿no? Y esto se ve muy claro cada verano. No vayan usted a la playa sin ponerse protección solar. Oiga, que ya lo sé. Hay que esperarse 2 horas para meterse en el baño después de comer. Oiga, vale, esto ya es más viejo que... Y te tratan como si fueras un niño que te van dirigiendo y te van llevando con sus consejos y sus noticias. El sexto es lapidario. O sea, cuando a ti te están dando una información y lo que apelan es a la emoción, al sentimiento y no a una reflexión racional, te están manipulando clarísimamente. O sea, eso es manipulación. Mantenerte en la ignorancia y la mediocridad. No, es que usted como público, como ciudadanía, no entiende de estas cosas y por eso yo como experto vengo a explicarle, ¿no? Esto lo sufrimos en la crisis de 2008 cuando salieron economistas debajo de las piedras. Economistas que, bueno, que no vieron venir la crisis y que luego pintaron un futuro negrísimo para que estuviéramos todos acojonados y pendientes de lo que nos hacían o nos dejaban de hacer. Bueno, eso es una de las fórmulas que utilizan para tener a la gente sometida. Sí, es tenerla sistemáticamente asustada. acojonada. Sí. Está. Ellos van creando un miedo detrás de otro y de esa manera la gente la tienen como asustada. Y una persona asustada difícilmente puede reaccionar con un mínimo de rebeldía, sino que lo más normal es que se quede apoquinado y diga, ostras, cuidado, que viene. No, perdona, hay que luchar, hay que ponerse. Y como dice mi amigo Paco, y lo diré siempre, sin lucha no hay futuro. Otro punto de manipulación es estimulación de la complacencia. O sea, el tenerte siempre satisfecho o placentero con algo que haces o que recibes, ¿no? Para eso está el fútbol, para eso está todos estos temas, bueno, el cotilleo, bueno, todos estos temas que sacan para tenerte complaciente, ¿no? Otro ya que también es el noveno y es el refuerzo de la autoculpabilidad. El cambio climático es culpa tuya, que no reciclas, que tienes un coche de más de 10 años que contamina, ¿no? Y entonces, pues ahí también es un tema de manipulación mediática. Y el último, ¿no?
conocer a los individuos mejor que ellos mismos. O sea, explicarte pues, que tú como individuo pues, te comportas de esta manera, te comportas de esto y haces esto, haces lo otro y haces aquello, ¿no? Cuando realmente cada persona es un mundo y cada persona pues, individualmente pues, racionalizamos y pensamos de una manera diferente, ¿no? El problema es cuando nos comportamos como masa, que entonces no tenemos pensamiento racional y simplemente actuamos, ¿no? Entonces, claro, estos puntos de manipulación, pues, bueno, vienen a ir en contra, ¿no? De todo desarrollo de espíritu crítico o de pensamiento crítico. Sí, lo que es triste, José Manuel, y me duele tener que decirlo, es que aquellos que tendrían que abanderar el sentido crítico, muchas veces los ves sometidos a cuestiones de carácter económico y que están adoctrinados sistemáticamente. Entonces, claro, eso es cuando duele más, que es precisamente lo que nos pasó a nosotros cuando fuimos a visitar según qué cosas, ¿no? Es muy triste, es muy triste ver que la gente por un trozo de pan se vende y compra el discurso que a veces dices que además se ve que no hay por dónde cogerlo, pero la gente lo compra. Y yo creo que la gente también tiene que tener un poquito de dignidad y un poquito de por favor, y no tragarse todo. Porque si no, es difícil poder luchar contra la tiranía si tú al final formas parte del juego comiéndote lo que te quieren dar por 4 migajas. Porque al final muchas veces lo que te dan son migajas para mantenerte callado. Pero bueno, es la Bueno, sociedad que tenemos. pues vamos finalizando la sesión de hoy. Recordar que la próxima sesión es el viernes 14 y que bueno, que tenemos deberes, o sea, no son deberes porque ver una película siempre es placentero. Ver el Million Dollar Baby y sobre todo el documental, bueno, la conferencia que dura 1 hora y poco, que se pueden ver en varias secciones, de Derecho a Morir Dignamente de Cataluña. Allí vino la presidenta, que es doctora, y explicó cosas muy interesantes. Bueno, pues nos despedimos y quedamos para el próximo día. Venga, Hasta adeu, luego. que vaya bien. Adiós, cierro. Adiós.